33 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Continuamos haciendo Locos y Bohemios. ¿Nunca te agarró esas ganas de decir, che, ¿sabes qué? Mando toda la mierda y me voy a recorrer el mundo? A todos nos pasó eso. Sí, yo tengo muchas ganas de hacerlo. Porque tenés quilombos en el laburo, viste, con tu pareja. Siempre, esa frase típica de, no, me voy a la mierda, chao, y me voy a recorrer el mundo. Ahora, lo curioso es si lo haces en moto, por ejemplo. Oh. ¿Cómo? Increíble. ¿Cómo irías en moto a recorrerte el mundo? Es casi físicamente no te da, digamos. Vos decís, claro. está lleno de agua o sea, tenés que cruzar océano, no te da, decís, no se puede hacer. Claro, aparte, ¿qué moto necesitas? Es todo un tema. Pero el que sí lo hizo, y tardó 10 años en hacerlo, ida y vuelta. Ida y vuelta. Es el señor Emilio Escoto, que a los 8 años le dijo a su mamá, mamá, me voy a recorrer el mundo. Y la madre obviamente le dijo, no, hijo, vas a ir a la escuela. Claro. ¿Qué recorrer el mundo? Pero digo, y lo quiero saludar, que ya lo tenemos conectados, Emilio, ¿cómo fue que puso en práctica desde los 8 años a los 30 ese objetivo y realmente cumplió ese objetivo porque arrancó y lo terminó? Fue a recorrer el moto a los 30 años. Emilio, ¿cómo te va? Ignacio, Luciano te saludan. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, ante todo buenas tardes para ti y para todos tus oyentes. Muchas gracias. Y Emilio, bueno, ¿tenías claro ya, desde los 8 años, que querías recorrer el mundo en moto? Sí, era de chiquito era un sueño, o sea, todos los niños todos cuando niños tenemos sueños, algunos locos, algunos no tanto. Bueno, yo soñaba, miraba los atlas, miraba las líneas rojas de los mapas con esos nombres tan llamativos, ¿no? Samarcanda, Congo, Timbuktu, y sentía un llamado, ¿no? Sentía la historia de Colón, la historia de Marco Polo, Sandokan, el tigre de la Malasia, ¿no? 20.000 leguas de viaje submarino. Y bueno, todo eso era un llamado. ¿Hola? Sí, lo escucho. Todo eso era un llamado y bueno, pasaron los años, yo a todo el mundo le decía que un día me iba a dar la vuelta al mundo, que quería llegar a todos los lugares de la Tierra donde viviera un ser humano, y al final, a los 30 años de edad, empezando tarde, sobre una moto que no es que sabía manejar muy bien, sin dinero, porque solo tenía $300, comienzo a despandar el camino, comienzo a recorrer todos los países del mundo, lo que me lleva a 10 años, 2 meses y 19 días de viaje, 280 países y 735.000 kilómetros en el planeta. Increíble. Vaya número. Emilio, ¿por dónde empezaste? Sí. Cuando te fuiste dijiste a los 30 años, bueno, me voy. ¿Qué ruta agarraste primero? ¿Dónde caíste? ¿Cuál fue el primer país en visitar? Bueno, en aquella época, que era principios de los 85, recién salíamos de los militares, recién salíamos de la guerra de Malvinas, apenas estaba comenzando una incipiente democracia con Alfonsín, no había información, era otra época. Teníamos 5 canales de televisión, no había GPS, no había celulares, no, en fin, era otro mundo en el que vivíamos. Entonces nadie tenía información. De hecho, acá no se vendían tampoco ropa de moto, guantes, cascos, o sea, era otro planeta en el que vivía Argentina. Y la gente, los pocos que sabían algo, mencionaban la ruta panamericana para ir hacia el norte. Entonces, todos decían, no se puede ir por el lado de Brasil, por el Amazonas, la selva. Y entonces yo me dije, bueno, a ver, más vale que empiece a hacerme hombre rápido y empiece a aprender rápido. Entonces me voy a ir por la zona difícil, me fui por Uruguay, todo Brasil. En aquel entonces, para los brasileños, cuando llegaba un argentino, más allá de Río, ya salían los periódicos. Y bueno, así, haciendo toda la costa, llegué a Belén, donde desemboca el Amazonas, me embarqué con los garimpeiros, los buscadores de oro y diamantes, armados con sus fusiles, con sus facas, con sus machetes, y bueno, en un barquito me fui varios días por el Amazonas, el Solimões, el Negro. Y luego, bueno, al llegar a Manaus, ahí enfrenté una parte tremenda, difícil, que era cruzar la selva, los Guaymirí, los Atuarí, que ahora hay una autopista, pero en aquel entonces era un camino abandonado, hacia Venezuela, y luego Colombia, en plena época de la guerrilla, luego Centroamérica, en la época de Nicaragua, El Salvador, plena guerra de Centroamérica, y bueno, y así fui completando América, después Europa, después 2 años de África, Gaddafi, la guerra del Chad, la guerra de Somalia, la época de aquellos de los americanos cuando los helicópteros, aquel famoso, el Black Hawk Down, ¿no? Los helicópteros que atacan en Mogadiscio, en fin, o sea, voy viendo Irak con Hussein que invade Kuwait,
cuando yo estaba ahí, o sea, voy viendo un mundo que ya no existe más, ¿no? Y así fui dando 2 vueltas al mundo. Emilio, nombraste a Gaddafi, ¿te prestó $500? ¿Esto es así? Me regaló $500. Te regaló en realidad 500. en aquella época no se podía entrar a Libia, era un país prohibido y bueno, finalmente el gobierno decide dejarme entrar, a abrir la frontera que estaba cerrada desde el 69 y me pagaron todos los hoteles, las comidas, la gasolina y cuando me fui me llegó un sobre con $500 de Gaddafi, de Muammar Gaddafi. ¿Y cómo es que uno hace este vínculo, ¿no? Genera esta relación con, bueno, quien fue el líder político por aquel entonces, digo? ¿Cómo fue que Hubo relación en el viaje con muchos líderes, con Ronald Reagan, con el Papa Juan Pablo II, que bendijo la moto, porque era otra época, era otro mundo, era muy raro, era una cosa tremendamente extraña para todos ver un tipo, sobre todo de Argentina, o sea, por ahí un nuevo zelandés, un alemán, pero un argentino, una moto gigante, negra, que decía Buenos Aires, vuelta al mundo, era realmente muy extraño, recorriendo 50 países de África, el muro de Berlín, la Rumania de Ceausescu. Era extraño para todos ver a alguien que empujaba y que los trataba de convencer de dejarlos entrar. Entonces, eso me llevó a conocer líderes, actores, cantantes, diplomáticos que, claro, ya sea por distintos motivos, me recibían o me ayudaban o me metían preso, como en el caso de Chad, que justamente me metieron preso porque me vieron que tenía los visados de Libia y entonces me acusaron de espía de Gaddafi, ¿no? Sin duda, cuando empezaste seguramente esta travesía, no te imaginabas que ibas a toparte con esta gente, y menos también con Maradona, ¿no? ¿Cómo fue el reencuentro con el astro futbolístico? Sí, bien como dices tú, ¿no? Cuando comencé la travesía no me imaginaba nada, en realidad la travesía la comienzo a los 30 años con una mentalidad de un pibe de 20, porque la falta de información en este país era monstruosa, ¿no? Y a Diego lo conozco porque cuando llego a Europa no tenía dinero, como siempre, viajaba con el mínimo y le toco el timbre en la casa y bueno, me atiende Claudia en el portero eléctrico, le digo, mira, yo estoy dando la vuelta al mundo. Y Claudia me dice, mira, estoy en camisón, me dice, no puedo dejarte subir, pero espéralo que Diego ahora viene. Y efectivamente, al ratito llegó todas las patrullas, sirenas, un despliegue militar impresionante acompañando a Diego hasta la puerta de la casa, que se iba ese día a tomar el avión, se iba de ahí, de la casa se iba a tomar el avión a recibir el botín de oro. Creo que en aquella época era el botín de oro, no era el balón de oro, era Claro, el botín. sí. Y ese día se iba. Entonces llega Diego, no me ve, pasa de largo, pero después se asoma al balcón, me mira desde arriba, y cuando baja ya para irse al aeropuerto se acerca y me dice, hola, ¿qué tal? Me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, estoy dando la vuelta al mundo. En moto me dice, sí, ya sé porque te vi en la revista El Gráfico, donde había salido él, y había salido yo, en un momento se ve claro. Sí. Y me dice, ¿qué necesitas? Y le digo, no, en realidad necesito nada, le necesito más que nada un lugar donde estar, así, conocer gente, eso era en Nápoles. Me dice, bueno, me tengo que ir ahora, me dice, quédate acá y cuando venga el chofer te va a llevar a un hotel, y te va a poner en un hotel. Ok, bueno, al rato vino el chofer y me llevó a un hotel de 5 estrellas, impresionante, un monstruo. Y me acuerdo que le dije, el chofer, le digo, ¿y acá cuántos días voy a estar? Me dijo, digo, que te pague 3 días, me dice, de acá, de este hotel. Que costaba una fortuna, y le digo, mira, si me llevas a un lugar que no tenga ninguna estrella o una pensioncita, puedo quedarme más días. Y efectivamente me llevó a una pensión y pagó un mes con el mismo dinero, ¿no? Qué grande el Diego. Emilio, ¿en algún momento de estos 10 años de viaje dijiste, no, ya está, me vuelvo porque hay situaciones que no quiero vivir más? ¿O se te cruzó también por la cabeza abandonar el objetivo que tenías por cumplir? No, nunca dije me vuelvo, nunca se me pasó por la cabeza abandonar. Si bien es cierto que más de una vez, en circunstancias terribles, me dije, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy loco, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Pero dejaba pasar eso, por más difícil que era la circunstancia, porque me decía también enseguida otra cosa. Bueno, siempre hay algo peor, me decía, por más que estuviera en el momento más difícil de mi vida, me decía, bueno, tal vez no es tan grave, por ahí hay algo peor. Sí, y siempre seguía adelante porque en realidad una cosa que yo sabía era que volver atrás ¿a dónde? Yo ya no tenía atrás, yo no tenía ya pasado. Ya no había un volver a un... O sea, el puerto de donde partí, llamémoslo Buenos Aires, Argentina, o el trabajo que yo tenía, o incluso mi familia o mis amigos, ese puerto se había incendiado. Ese puerto ya no existía más para mí. Cuando parto
yo no parto en un viaje sobre una moto, yo parto en una nueva vida que me lleva a otros universos que no tienen una nave espacial que vuelve para atrás. Así que no cabía esa posibilidad. Como dije, sí cabía las veces que me quería romper la cosa de pared diciéndome qué estoy haciendo acá, ¿no? ¿Cuándo fue que vos recordás que preguntaste justamente eso, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿O cuál fue el momento más caótico de esta travesura? África fueron 2 años de África, 55 países, fue caótico, completo, desde el primer día que pisé África hasta el último día que partí. En África viví por hora, o sea, pasabas una hora y si entrabas en la hora siguiente ya era mucho. Tuve malaria, estuve en la guerra del Chad, estuve en la guerra de Somalia, estuve preso acusado por haber ido a matar al presidente en Liberia, único lugar de toda la travesía del mundo donde me pegaron los soldados. ¿Y de dónde salió esa acusación, Emilio? ¿Cómo? ¿De dónde salió esa acusación de que vos supuestamente mataste al presidente o estabas acusado de eso? ¿Por qué? Que iba a matar al presidente, porque, y mira todo lo que es la historia, eso era 1988, el año pasado, si ustedes recordarán, o el año pasado, fueron acusados de crímenes de lesa humanidad 2 presidentes de países. Uno fue Mubarak de Egipto y el otro fue Charles Taylor de Liberia, justamente, presidente de Liberia. Sí. Bueno, en aquel entonces, 1988, el ejército del presidente Samuel Kenyon Doe de Liberia me acusa de trabajar para Taylor, que en aquel entonces era guerrillero y atacaba desde Sierra Leona. Como yo venía con la moto desde Sierra Leona, me acusan de ser un espía y de trabajar para Taylor y bajo el pasaporte argentino tratar de acercarme a matar al presidente del país. Entonces, bueno, querían mi confesión y me tuvieron 7 días preso y tratando de obtener mi confesión y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, qué increíble que el presidente ese fue muerto, un año después que yo me fui a Liberia, fue muerto por Taylor. Taylor finalmente llegó a tomar el país y hace un año fue condenado por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Emilio, me imagino que en estos 10 años habrás hecho amistades en todo el mundo. Digo, ¿te seguís hablando con algunos, las amistades que vos lograste conseguir allá? Cosechar ahora todo es más fácil, con las redes sociales por ahí se encuentra mucho más fácil. Sí, con algunos personas que fui conociendo dando vuelta al mundo, mantuve, por distintas razones, una relación, mantuve una amistad. A algunos después de la vuelta al mundo los regresé a verlos, porque si bien fueron 10 años de viaje, en realidad hace 30 que estoy viajando sin parar y he vuelto. Pero ahora, justamente lo que tú dices, ahora en estos tiempos están apareciendo en mi vida gente que conocí hace 30 años, de todo, ¿no? Gente que me ayudó, gente que pensé que nunca más iba a ver, de África, de Asia, de Europa, algunos argentinos, justamente hace poco acabo de recibir una llamada de un argentino que a los que hace 30 años me dio el primer patrocinio, la primera persona que dijo, yo te voy a ayudar, que fue en París, un argentino que vivió en París, Roberto Laperchi, me daba $1000 por año, y apareció ahora, ¿no? 30 años después, o sea, sí, voy encontrándome con gente y con las redes sociales de hoy en día cada vez más. ¿Y la comunicación con tu familia en ese entonces, mientras que estabas en el viaje, cómo era? No era había comunicación. No, claro, no había comunicación. Yo sabía que cuando me iba, me despedía, sí. Y sabía que ese beso que le daba a mi familia era un beso definitivo, era el último. O sea, sabía que, hombre, tal vez con suerte iba a poder volver a verlos, pero era para siempre en realidad. No había comunicación, costaba fortuna llamar por teléfono, ¿no? Y aparte era por operadora, de África, del Congo, ¿cómo iba a llamar yo por teléfono a mi casa? ¿No? O sea, no existía eso. Emilio, corregime si digo mal el dato, ¿280 países recorriste? Correcto. ¿Y cuánto, te falta alguno? 9. 9. ¿Y están en carpeta? Digo, ¿en algún momento los vas a hacer? Sí, acabo de eliminar uno porque fui el año pasado. Ah, bien, bien. ¿Cuál fue? 8. ¿Cuál fue el último que fuiste? El último que fui fue un país que estaba cerrado en aquella época, que fue Georgia. Estaba en guerra y cuando llegué a la frontera me pusieron un fusil en el estómago y me mandaron de vuelta para atrás a Turkmenistán. Y aunque lo pisé el país, no lo consideré porque no me dejaron llegar a ninguna ciudad con la moto, entonces no lo conté. Y ahora, este año pasado fui, ya la guerra había terminado y bueno, finalmente recorrí ese pequeño país, digamos, de Asia,
Bien. que había quedado pendiente. Entonces quedan 8. Para ir cerrando un poco, intimidades de ser un Guinness, digamos, ¿no? ¿Cómo es cómo se llega, ser bueno, un más allá, Guinness? claro, más allá de sabemos cuál fue tu récord, ¿no? Pero ¿cómo es que te avisan las autoridades? Bueno, en realidad es un caso atípico, el mío es un caso atípico, porque una de las reglamentaciones de Guinness, que está instalado en Inglaterra, es que tú tienes que avisar a Guinness qué es lo que tú pretendes hacer para entrar en el libro de los récords. Entonces, una vez que avisas qué es, Guinness estudia qué es lo que tú vas a hacer, porque hay cosas que a Guinness no le interesa o que no aprueba o no quieren que hagas. Antes, por ejemplo, había un récord que era la mayor cantidad de kilómetros en moto en varios días. Eso causó accidentes, eso lo han quitado. Entonces, Guinness estudia si les interesa, si hay un récord previo, si hay algo para batir. Una vez que te lo aprueban, te dicen todas las cosas que tú tienes que hacer para que ellos te sigan y te vigilen de que tú realmente lo haces. Mi caso fue atípico, yo hacía... Guinness me escribe una carta a mí en el 9º año de viaje, que me la escribe a España, me avisan desde una revista donde yo escribía historias, te han escrito desde Guinness, quieren hablar contigo, me pongo en contacto con ellos y me dicen, mire, nosotros hace años que lo seguimos, a través de los periódicos, del New York Times, del revista Life, de National Geographic, sabemos lo que usted está haciendo, y la verdad que si usted termina, que está por terminar, parece ser, es el viaje más grande de la historia. Entonces, si usted termina, venga a Guinness, acá en Londres, nos vamos a sentar y vamos a hablar. Y efectivamente, sucedió que terminé el viaje, yo la verdad que nunca había pensado en el Guinness, viajé a Londres después del viaje, estuve con ellos en las oficinas, gente extraordinaria, me atendieron muy bien. De todas maneras, aunque tenían cientos de revistas y periódicos, me pidieron que les llevara hasta el último tiquecito, papelito o comprobante de claro, correo o etiqueta de una botella de cerveza que haya juntado. Yo había juntado mapas, todo. Llevé todo y bueno, ahí entonces en el año 97 entró por primera vez en el libro Guinness hasta hoy en día, 2015, que ahí sigue estando, ¿no? Claro. Emilio, las dos últimas de mi parte por lo menos. ¿Qué es de la vida de la moto? Si se tiene guardado o no. Y cuando volviste a... ¿Cómo fue la vuelta? Porque tenías que empezar a laburar, ya no era más viajar. Bueno, la moto la retiré. La moto cuando terminé me di cuenta, obviamente fui aprendiendo en el viaje, en estas 2 vueltas al mundo fui aprendiendo. Me fui dando cuenta, digamos, que mi historia había pasado a un plano que ya no manejaba yo. Me di cuenta de que este viaje, esta historia, la forma de hacerlo, el país de donde venía, la moto que yo llevaba, me di cuenta que pasó a ser propiedad del mundo, propiedad de la historia, pasó a planos donde ya no los podía manejar yo. Y me di cuenta entonces que no correspondía que yo siguiera usando la moto. Entonces el día que hago el desfile se hace acá en el 9 de julio, con Mene y toda la historia. Y después yo tenía un compromiso de hacer el último desfile en España, en la Avenida Castellana, y ahí Jordi Pujol, que en aquel entonces era presidente de la Generalitat de Cataluña, apaga el motor para siempre. La moto se apaga y nunca más se vuelve a arrancar. Eso fue en 1995. Y ahora está en un museo muy importante, a orillas del río Colorado, camino entre Las Vegas y el Gran Cañón del Colorado, Sí. en un museo donde está el auto de John Wayne, el de Regreso al Futuro, la moto de los Tres Chiflados, hay toda una serie de autos famosos. Y está la moto Y de ahí Emilio está la Escobar. moto en exhibición, exactamente, Qué lindo. que es la Orgullo. Princesa Negra. Hay todo un show montado, los canales de televisión van ahí, y los periódicos le sacan fotos y hacen notas frente a la moto que está girando sobre una plataforma en este museo con 300 fotos en las paredes, el maniquí que me representa, en fin, todo un lindo show. Qué lindo, qué lindo. Y la segunda pregunta que me hiciste es la primera de la moto. Claro, y la segunda, ¿y ahora qué te dedicas? Porque ya cansado de viajar, me imagino. No, me dedico a lo mismo. En realidad, mi vida se fue por el camino de los viajes, el camino del mundo, el camino de la aventura, y hoy en día llevo gente a viajar por el mundo. Hoy en día abrí la Emilio Scotto World Tours, donde antes llevaba americanos, pero aprendí a manejarme también con mi gente, con argentinos, con uruguayos, brasileros, venezolanos, latinos, y me ocupo mucho del mundo latino, ¿no? Que realmente en otros países del mundo tal vez no lo miran mucho al mundo latino. Entonces llevo gente a lugares exóticos, Marruecos, la Ruta 66, Turquía, China, Nepal, África. Llevo gente a viajar en moto, tours,
Hay un par Pequeño, ¿no? que quieren 10 ir. días, 15 días. Emilio, bueno, te esperamos en el piso. Cuando quieras venir, estás más que invitado para seguir charlando, porque historias tenés millones, seguramente. Así que te esperamos cuando quieras, esté disponible. Venite al piso y seguimos hablando de estas historias, que encima millones, porque todo el mundo, Sí. todo el mundo. Emilio, muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, felicitaciones por el programa, felicitaciones por todo lo que hacen. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Emilio Escoto, el hombre que se recorrió el mundo en moto.